Asómate a Viveiro. Vive Viveiro. Suso, estás hoy presentando, ¿verdad? Gracias, gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, por esta magnífica muestra sobre el proyecto para el conocimiento del yacimiento del Portixol de Xavia. A través de sus innumerables anclas apuntabas más de 100 y también la información que se puede sacar de cada una de ellas. En este caso, lo que da a entender el movimiento de barcos de varias épocas en esa zona de puerto natural o fondearedo, tal como apuntabas, en tan poco espacio de costa. De nuevo, nuestra gratitud. Y como anunciábamos al principio de esta tarde, nos trasladamos de nuevo a Galicia, en donde en la costa atlántica, concretamente en Vigo, se encuentra Diana Blanco Patiño. Buenas tardes, Diana. Diana nos va a hablar sobre la necesidad de alternativas al estudio de los materiales in situ. Diana es conservadora, restauradora de arqueología y de forma entusiasta y sigue formándose y documentándose sobre la conservación del patrimonio cultural subacuático. Ha desarrollado varias intervenciones que abarcan desde la extracción de materiales hasta incluso la exposición de los mismos. Muestra de ello pueden ser la colaboración con varias universidades en los trabajos de investigación arqueológica subacuática, como por ejemplo prospección de la bahía de Cariño, en Ferrol. Ha sido también miembro del equipo en varios proyectos de arqueología subacuática, como por ejemplo la Carta Arqueológica Subacuática de las Rías de Viveiro y Ribadeo. Asimismo, participó en varios foros y conferencias y también formó parte en el equipo de musealización y restauración en la Sala Arqueológica Subacuática del Museo del Mar de Galicia. También Diana ha participado como oyente en otras ediciones de estas jornadas y hoy debuta como ponente. Pues Diana, muy buenas tardes, avante toda. Muchas gracias a Suso, muchas gracias a todos por venir para venir por estas conferencias. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Sobre todo me alegra muchísimo la posibilidad de participar como restauración, como unas jornadas de historia y arqueología, que haya una participación de conservadores y restauradores, ayer con Andrea y hoy conmigo, como un clarísimo ejemplo de que tanto la historia como la conservación tienen que ir juntas y siempre de la mano, con lo cual es fundamental y está clarísimo ese trabajo. Mi idea de presentar, que cuando Antón se puso en contacto conmigo para poder dar esta pequeña aportación, es un poco más teórico, no es tan práctico como el ejemplo ahora de Alejandro maravilloso o los anteriores. Es un poco más teórico, quizás está un poco más planteado para personas menos profesionales, menos técnicos, menos del gremio, y un poco con la intencionalidad de sensibilizar y explicar las razones de por qué los conservadores restauradores estamos siempre pendientes o siempre hablando con las palabras in situ, ¿no? La conservación in situ. ¿Por qué somos tan pesados con este tema, ¿no? Pues básicamente porque hay que empezar desde el principio. Hay que ser desde el principio y pensar que el patrimonio no deja de ser más que una herencia, no deja de ser lo que ha repasado, que ha estado en el pasado y qué es lo que le aportamos al futuro, es lo que nos damos a nuestros hijos o a lo que queda de nosotros, y es lo que nos define como identidad social e histórica, como decía Querol, ¿no? Realmente no es tanto los objetos lo que queda, sino es el patrimonio lo que nos queda, ¿no? Lo que le ofrecemos. Entonces, para poder hablar todos juntos, para poder hablar pues los historiadores y los conservadores, todos del mismo idioma, obviamente tenemos que hablar todos con las mismas definiciones, las mismas palabras que tengan exactamente la misma definición.
Entonces, nos alegró mucho, yo creo que nuestro sector nos alegró mucho cuando la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Galicia empieza a hacer una definición, por ejemplo, de conservación, en el que nos habla de todo tipo de actuaciones indirectas, pero para toda aquella actuación directa a los objetos, toda aquella actuación directa a los objetos, una para la legibilidad del objeto y otra para su propio, bueno, para su propio conservación, ¿no? Para su propia preservación. Luego la rehabilitación lo toma como algo, toda actuación también directa, pero con el objetivo de recuperar su uso, de volver a recuperar su uso. Y el mantenimiento, aunque lo define la legislación como mantenimiento, es más una intencionalidad a lo que de generar todo el proceso que sea necesario para la conservación preventiva, ¿no? Lo que llamamos de sea lo que sea, pero para prever ese tipo, vamos, para prever que pase ningún tipo de deterioro ni que se perder el objeto. Bueno, no es mi intención volver a empezar con la parte de histórica, legislar, pero sí me parece importante traer a colación este tipo, la Convención de la UNESCO, tan famosa y que todo el mundo conocemos, para también como señal de reflexión de que no solamente se habla de patrimonio, sino incluso ya la Convención y todas las cartas anteriores a esta Convención ya se habla de conservación. Es casi imposible hablar de historia, de arqueología, de historia sin hablar de conservación, sin hablar de lo que es la preservación y la documentación. Entonces ya veis como que en la Convención de la UNESCO todos estos artículos hablan de conservación y su objetivo fundamental y la actitud clara de la conservación, perdón, de la Convención es una, documentar, conservar y preservar. Entonces, como ya sabéis, evidentemente refleja el Plan Nacional y la Convención copia o refleja la Convención en el que pone un apartado exclusivo, aunque en todos los capítulos empiezan a mencionar sobre patrimonio y sobre la conservación de este patrimonio, de la historia, de la investigación, etc. Hay un capítulo específico y en él remarca otra vez y constantemente la conservación in situ. Esa conservación in situ, sobre todo teniendo en cuenta para evitar las improvisaciones. Incluso en la improvisación de los profesionales, incluso evitando la conservación de lo que sería un conservador restaurador especializado y leído sobre arqueología subacuática. Y evidentemente los conservadores, aún así, para poder tener una conservación correcta y para poder preservar lo que hablábamos anteriormente de patrimonio, evidentemente tenemos que estar apoyados por un laboratorio con una infraestructura especial o un poco más compleja que un simple garaje con 4 grifos. Entonces, a priori, estamos ante una paradoja, ¿no? Ayer en la rueda de preguntas con Andrea, no sé quién fue que le preguntaba, ya, pero si dejamos todo in situ, no estudiamos nada, no investigamos nada. Bueno, la respuesta de Andrea coincido igual con ella, que no, todo lo contrario. Ahora mismo acabamos de ver la conferencia maravillosa de Alejandro, en la que tiene todo un estudio y no ha extraído nada, no hay ningún tipo de extracción, con lo cual
el hecho de que haya conservación in situ no significa de estate quieto, márchate y cierra los ojos y verte, sino lo que hay, ser responsable y ser consciente de la situación en la que está. Entonces, tengo que irme un poco para atrás, para poder explicar esta parte de conservación in situ, tengo que irme un poco para atrás, hablar un poco de conceptos un poco más básicos de conservación y restauración. Y vamos ahora a imaginarnos todos un objeto, el que queramos. Nos vamos a imaginar un objeto, tenemos su uso y de repente lo abandonamos, pues cae al suelo o al mar o donde nos imaginemos. Este objeto queda quieto y inmediatamente comienza unos procesos de degradación. Son unos procesos químicos que no me voy a meter en eso, y creo que no es el objetivo de esta charla ponernos a estos procesos físico-químicos, pero sí es cierto que empieza una batalla enorme de degradación. Solo por el hecho de estar el objeto abandonado, completamente empieza a tener etc. Cualquier objeto que tenemos en casa lo podemos ver, ¿no? Que cualquier objeto que tenemos en casa que lo dejamos un poco abandonado en el galpón o lo que sea, ya rápidamente se estropea, ¿no? Pues es un poco esa idea. En el momento que se empieza a cubrir, pues con sedimentación de alrededor y se empieza a colapsar con el paso de los años, todos esos procesos químicos empiezan un poquito a equilibrarse, llegan incluso a ralentizarse, se llegan incluso a casi a equilibrarse. Lo de casi, bueno, es un poco entre comillas, ¿no? Pero bueno. Y ya en el momento en el que el ser humano coge ese objeto, lo vuelve a recuperar, los procesos químicos se disparan. Entonces ahí debería de estar el proceso o la actuación de un profesional, o por lo menos con unos principios o con unos conocimientos para que este proceso y este equilibrio se pueda volver a mantener o que pueda continuar. Un poco el caso especial del medio subacuático, como caso un poco específico, no me voy a poner a explicar toda la parte de esta de físico-química, pero sí contar que la parte especial, digamos, que tiene el agua, entre comillas, sería el potencial redox. Entonces, a partir de ahí podríamos llegar incluso a tener ese casi equilibrio, ¿no? Que hablábamos, pues llegar incluso a equilibrar. Evidentemente la función de un conservador restaurador evidentemente es tener unos principios y unos conceptos básicos. Por una parte sí podremos llegar a ser unos médicos del patrimonio, pero no somos nadie solos, no somos nadie si no somos parte de un equipo y no somos unos trabajos realmente codo con codo y desde el minuto cero. Evidentemente nuestra figura, nuestra función dentro de ese equipo, siempre me gusta verla en el sentido como enlace entre la parte científica y la parte pública, ¿no? Tenemos un poco de responsabilidad de explicar o de visualizar al público o a esas personas que pues, tienen otros conocimientos diferentes a los nuestros. Pero siempre podremos aportar ese granito de arena dentro de un equipo y todo ese equipo de arqueólogos, topógrafos, documentalistas químicos, etc., no deja de ser trabajando todos para el patrimonio, ¿no? Para ese legado que hablábamos.
Entonces, ¿por qué la parte de profesionales, ¿no? que hablábamos antes del libro verde, ¿no? Un conservador restaurador es exactamente lo mismo uno de tierra que subacuática. Tiene la misma metodología, tiene la misma rigurosidad científica, los mismos procesos químicos. ¿Qué pasa? Que es diferentes agentes de alteración. Lo que es el proceso química sí es la misma. Lo que pasa, el agente, el ataque, digamos, es diferente. Entonces ahí sí que tienes que tener un conocimiento específico del medio en el que te encuentras. De lo que comentábamos antes, ¿no? Esa parte de conocimiento del potencial redox, etc, etc. Y evidentemente tienes una formación a mayores, tienes una formación común, pero evidentemente tienes una formación a mayores, una formación ya no solo de buceo o de justo de medios, sino, quiero decir con medios a quien a veces incluso tienes conocimientos de embarcaciones o de navegación o tal, sino también a veces tienes conocimientos del proceso químico, de los conocimientos físicos, químicos específicos del agua. Entonces, en el fondo, al final, tienes más específico y más conocimiento que casi un terrestre o con un aporte mayor. Y evidentemente tienes más legislación. No solamente estás con la legislación de terrestre, sino también tienes pues toda la legislación marítima que necesitas. Por lo tanto, la figura de un conservador restaurador de subacuática, el objetivo fundamental o la parte más específica que tiene que tener un conservador restaurador es la fase, lo que le llamamos la fase de secado, ¿no? Ese momento en que el objeto está totalmente anegado de agua a que pasa a estar en un medio aéreo. Esa fase, ese momento, ese proceso tiene que ser completamente controlado. El conservador restaurador tiene que controlar perfectísimamente esa fase, la tiene que tener desde el minuto 1, desde la extracción, desde la exhumación del objeto hasta el depósito final o hasta el momento que sea. Esa fase de secado la tiene que controlar, todos sus movimientos, la forma de exhumación, la forma de traslado, la forma de transporte, la forma de depósito, los tiempos, todo eso tiene que depender siempre de esa fase de secado. Tienes que estar siempre pendiente de todo ese proceso de qué puede pasar o lo que va a pasar. Parece una coña lo que estoy contando, con todos es el epicentro, ¿no? Solo esa fase, y en el fondo es cierto. Aquí tenemos un clarísimo ejemplo de la UNESCO, ¿no? Que el metal siempre va a volver al mineral, y cogieron 2 balas de cañón de la misma embarcación, del mismo lugar, solo que una simplemente la hicieron un tratamiento y la otra la mataron ahí en el laboratorio. Bueno, no explicar la imagen es un poco tontería, ¿no? Pero es obvio, ¿no? Ese proceso solo y exclusivamente controlando esa parte al aire, ¿no? De secado al húmedo, mejor dicho, del húmedo al seco, tienes la pérdida del objeto. Nos ha llegado muchas veces, o a mis oídos ha llegado muchas veces, y seguro que a muchos de los oyentes seguro que han escuchado, sobre todo muchos de los clubes de buceo, no, te prometo que era transparente, esta botella era transparente, cuando yo la cogí era perfecta, como la de mi abuelo, era maravillosa. Sí, claro, evidentemente, pero lo que no has controlado es ese proceso de desvitrificación. Esa capa de ese proceso de sales, de esa fase de secado no la has controlado, con lo cual, bueno, pues la has provocado un daño. Bueno, lo mismo con el material de hueso marfil. Son procesos completamente químicos en los que
si tú no los controlas o no sabes por dónde, bueno, parece un poco dogma de fe, ¿no? Pero casi nos podríamos trasladar en eso, en el sentido de que va por un daño, hay un daño físico y es importante esa fase de secado. Bueno, los compañeros del CAS me cedieron amablemente para el TFM sobre esta tabla y creo que es otra imagen, pues efectivamente también brutal, ¿no? Un trozo de madera en el que simple y exclusivamente, o sea, lo cortan evidentemente, cogen dos trozos y uno simplemente lo dejan en el agua, lo que es mantenimiento en húmedo, y el otro pues lo dejan al lado de la ventana. Bueno, creo que otra vez la imagen vale más que 1000 palabras. Y bueno, veis aquí cómo empieza por 1600 gramos y acaba por 60. Pues no sé, deben de ser unos 97% de pérdida, un 95%, no sé, más o menos por ahí, de pérdida. Pero es un 95% de pérdida del material en 21 días. O sea, no necesitas 20 años ni siglos para perder este material, solo necesitas 21 días para perder completamente un objeto. Y luego la famosa conversación, siempre recurrente pregunta, ¿no? De ¿por qué no sacamos esta embarcación? Bueno, desde famosísimos casos del Basa y del Mary Rose, que se han mencionado varias veces y se han mencionado incluso en otras jornadas, pues básicamente no nos atrevemos o no es tan fácil porque hay que recordar que la conservación del Mary Rose, por ejemplo, son de 19 años de consolidación. Y aún solo la fase de consolidación. No han empezado con el resto de los tratamientos. 19 años aplicando consolidante, 365 días, las 24 horas. No os cuento ya que necesitas una edificación específica, todo un sistema de dispersores, tanto para el Basa como para el Mary Rose, pero todo un proceso específico y concreto, mano de obra brutal, el consolidante, hombre, yo no sé cuánto lo tendrán ellos, porque más o menos hace unos años el kilo del peje estaba por 45 euros, o sea que las toneladas que tienen que estar zurragando ahí tiene que ser brutal. El Basa llevan 16 años en tratamiento y ahora están con más problemas, ¿no? Ahora vienen unos problemas de ácidos sulfúricos y bueno, unos efectos secundarios que no se conocían. Las infraestructuras, el material, todo el proceso es muy lento, es muy caro y es muy complicado porque son procesos que no los tenemos garantizados. Garantías que deberíamos de tener cualquiera, ya no solo los profesionales de conservación y restauración, sino cualquiera, garantías que debemos de tener en el momento de la extracción. No se puede extraer nada, absolutamente nada. No, tampoco eso, evidentemente hay, pues Nicolás hablaba, ¿no? de unos análisis cuantitativos y cualitativos, ¿no? Necesitas un ataque mínimo, pero un ataque para poder hacer un proceso de investigación y un proceso de estudio. Pero evidentemente tienes que, o incluso, ahora que me acuerdo, puede haber un razonamiento de un altísimo expolio o una edificación o un puerto o algo en el que tienes que extraerlo, ¿no? Hay la obligación o el hecho de extraerlo. Pero si tú tienes el proceso de extracción, evidentemente tienes que tener unas garantías de seguridad, de seguridad de expolio, de seguridad de que te lo recepcione un museo,
de seguridad de manipulación de los objetos, unas garantías de investigación, o sea, tú estás extrayendo con un objetivo claro, con un objetivo de investigación, un objetivo de un proceso concreto y de unas, o sea, de un valor para que te dé un valor informativo, histórico, artístico y que no esté abogado o esté movido por un valor pues, político o por una estrategia política, sino exclusivamente por la única objetivo de extraer o por protegerlo. Por lo tanto, sería una garantía de bienestar o con un objetivo de extraer información. Como mencionaba ahora, con unas garantías de bienestar, con unas garantías de conservación, de salvaguarda del objeto, de preservarlo, de que no le pase o que le pase lo menos posible al objeto. Por lo tanto, pues eso es lo que mencionábamos. Si no hay extracción, no hay información, pues sí que hay información, sí que existe información. He puesto aquí esta fotografía del SIAS de Bruno y de Guillermo, pero ahora mismo, hace 5 minutos, acabamos de ver una maravillosa información de todo un registro fotogramétrico y todo un registro de todas unas anclas. Vemos, o sea, la información, quiero decir, de todo un registro fotográfico y todo un registro de unas anclas sin tener que extraer absolutamente nada. Con lo cual, sí, se puede investigar. Creo que esta fotografía es Luis Zambrano, aparece en Libro Verde, pero muchas veces objetos, como por ejemplo un cañón, pues mira, tengo la garantía de bienestar, de seguridad, de salvaguarda de información. No tengo dónde recepcionarlo, no tengo los procesos químicos, o sea, los procesos de tratamientos no los puedo realizar. Vale, muy bien, perfecto. ¿Cómo puedo hacer la información? ¿No? Como mencionaba antes, ¿qué es lo que tengo que medir o qué exactamente es lo que tengo que fotografiar para poder sacar la información? Pues en el caso de las anclas, ¿no? Pues los mapas, el cepo, vale, perfecto. De un cañón, pues la boca, los muñones, etc. Perfecto. Un sello, vale, pues no pasa nada. Abro la concreción, hago un molde, realizo un negativo con un molde y lo vuelvo a sellar. Extraigo la información, sobre todo extraes la información con los conocimientos y con la tecnología científica de la hora y lo dejas contextualizado y lo dejas in situ para la tecnología y por la información, o la tecnología sobre todo, de un futuro. Dentro de unos años no sabemos lo que nos va, con qué podemos estudiar o qué información nos puede dar. Bueno, Andrea nos dio un caso de Puerto Cristo maravilloso, Mazarrón, etc. La consolidación in situ de Valla, yo creo que también lo pongo como ejemplo, lo traigo a colación más que nada por diferencia, ¿no? En el sentido de que tenemos una edificación, vale, pues hacemos consolidaciones exactamente igual, teselas, etc., lo que sería prácticamente como una conservación terrestre. Temporada o épocas de mareas vivas y tal, se vuelve a tapar, se vuelve a cubrir, se vuelve a proteger, con lo cual tenemos una conservación in situ y se abre otra vez para continuar trabajando e incluso para las visitas. El caso de divulgación, el punto más debatido, el punto más que nos trae de cabeza absolutamente todos. Vale, muy bien, si lo tapas no se divulga, y menos se divulga in situ. Ya, pero tenemos opciones a estas jaulas aquí, como por ejemplo en Bastia, ¿no? que generan unas jaulas, unas cajas o etc. Bueno, tengo muy dudosa que tú realmente puedas llegar a ver
Eso tengo dudas, pero ya no solo, desde el punto de vista de conservación, ya no me meto en el vista de museología, que eso ya son otros profesionales, sino ya desde el punto de vista de conservación. Si tú un objeto o una embarcación o cualquier resto arqueológico lo dejas en lo que mencionabas anteriormente, desde el punto en el que entra la mano, o sea, la mano humana, los procesos de degradación se alteran, se vuelven a disparar, con lo cual tenemos que reducir esos procesos. Y una forma de frenar esos procesos de alteración y una forma de controlar esos tratamientos, de frenar, es simple y exclusivamente volver otra vez a tapar y volver a intentar que otra vez vuelva ese equilibrio, que reducir al máximo posible ese equilibrio y conseguir, pues desde el punto de vista, o sea, en el medio acuático, intentar conseguir un potencial redox cerca de cero para que vuelva a ser un ambiente anóxido y por lo tanto estás conservando, lo estás encapsulando. Eso es un medio es una forma de protección. Desde el punto de vista de buceo, bueno, yo creo que Pep, Antón, FEDAS tiene una conferencia entera para hablar de buceo, bucear para todos. Es factible y bueno, yo ahí ya creo que no es el lugar para ponernos a mencionar esto. Vuelvo a remitirme a la conferencia anterior de Alejandro. Pleno siglo XXI, máxima tecnología, desarrollo máximo en plena pandemia. Yo creo que la divulgación digital o la divulgación virtual está a la orden del día y ahora mismo, desde mi humilde opinión, creo que estamos frente a un proceso en pañales completamente y yo creo que esto será muy para adelante. Os llevo todo el rato hablando de conservación in situ y de extracción pues lo menos posible y muy justificado, pero somos conscientes, ¿no? Yo creo que cualquier conservador, restaurador es consciente de que siempre hay accidentes, ¿no? Siempre, pues eso, unas obras de un puerto y pues en un dragado pues aparecen unos objetos que no se contaban, unos pescadores enganchan unas redes. Bueno, siempre puede existir objetos sin ninguna intencionalidad maliciosa y en todo momento de buena fe. Por el litoral mediterráneo hicieron una campaña que en realidad no sé si continúa la campaña. Vosotros, mis compañeros de mediterráneos, podrán confirmar, pero yo creo que esta campaña SOS, con los teléfonos de los museos de cada zona, se fue divulgando pues, en cuanto a que apareciera cualquier resto o encontraran cualquier resto, pues llaman y ellos no solamente te ayudan, sino, bueno, amabilísimamente cualquiera de los centros te ayudan y te colaboran activamente con cualquier persona. Y bueno, yo he elaborado esta infografía pues, para unos peques que habíamos hecho unas jornadas. Y un poco es qué hago, qué me pasa si de repente encuentro un hallazgo casual y no tengo intención ninguna con ningún tipo de malicia, simplemente me he encontrado con esto y qué hago. Y un poco ahí recojo la pregunta que hacía Antón antes, ¿no? De, bueno, ¿y qué hago si me encuentro a alguien? Pues mira, yo ayudo, pongo mi granito a la arena diciendo, pues evidentemente si puedes, no toques, no recojas el objeto, no lo descontextualices, no lo muevas, porque el hecho de un objeto dentro de un yacimiento simplemente así da información, ya da información.
Entonces, no tocar, vamos. Si aparece, evidentemente puedes hacer fotografías y evidentemente si das fotografías con unos conceptos, con unos conocimientos, ya das muchísima información, pero por las razones que sea, pues llega a la superficie o enganchada a una red o lo que sea. Me gusta pensar siempre que pues, es un pez fuera del agua, ¿no? Que inmediatamente coges un barreño, que lo tenemos en cualquier embarcación, es fácil, y lo llenas de agua, en el agua de mar, y metes el objeto. Solo y exclusivamente con esa actuación, solo y exclusivamente con ese movimiento, estás ralentizando los procesos de alteración de una manera brutal. Y evidentemente, pues, en el momento que tengas un minuto, en el instante que tengas un minuto, evidentemente cualquier teléfono o de patrimonio o de las fuerzas o incluso en un museo más cercano, rápidamente te ayudarán a procesar todos estos objetos. Entonces, ¿qué ocurre, ¿no? Ese objeto que a dónde va. Evidentemente la conservación in situ no necesitamos un traslado, unas infraestructuras como tenemos en el ejemplo, ¿no? de las manadas de los Mercedes, no necesitamos fletar un avión ni nada, o sea, simplemente pues, con un barreño de agua de mar, un transporte privado sin problema ninguno, importante que no pierda la humedad en ningún momento. Una vez en gabinete, pues comenzamos esos procesos de salación, ese control para la fase de secado. Y para conservar, volvemos otra vez desde el principio, ¿no? Recojo otra vez la idea de la ley de patrimonio, ¿no? Solo y exclusivamente estamos conservando, no nos metemos en restauración, no estamos hablando de restauración, estamos hablando de conservación. Para conservar no nos es necesario eliminar la concreción, no es necesario averiguar, romper completamente toda esta concreción para saber si estamos hablando de un objeto o no. Ya simple con el ojo humano podemos dar mucha información y ya podemos ser conscientes. Somos conscientes de que la concreción, quiero decir, somos conscientes de que el hierro en el momento de ese equilibrio en el enterramiento un poco actúa como una costra, ¿no? Intenta generarse reacción, adherirse todo lo que tiene alrededor para generar una costra, para ponerse como una especie de concha y mantenerse protegido, mantenerse completamente encapsulado y generar las condiciones más de equilibrio posible. Entonces, si nosotros rompemos ese caparazón, esa protección que durante tantos años se lo ha generado para protegerse, sin un fin, sin una garantía, sin un fin científico, sin un fin de investigación y sin una garantía de bienestar y de tal, lo que le estamos es dejándolo totalmente desnudo, totalmente desprotegido. Hombre, sí es verdad que hay cosas muy chulas que nos podemos encontrar, ¿no? como restos de fibra, de cañones, de cabos, en los que nos da mucha información, pero ya cuando estás en una situación muy controlada, dentro de unos laboratorios muy específicos y muy controlados. Cuando estamos con el objetivo, en gabinete hablo, con el objetivo de conservar en gabinete, con unos objetos, estamos solo con una limpieza somera, una limpieza superficial de lo que son detritus o lo que son unas especies concretas, es suficiente. No necesitamos unos procesos de limpieza, de restauración, de unos procesos completamente profundos y de costras y tal. Simple y exclusivamente eliminamos todo agente activo, todo agente que pueda continuar activando, atacando y dañando todo este objeto que tenemos o el resto que tenemos entre manos.
La idea un poco es eliminar y conservarlo. Insisto que estamos en esa fase de conservación, no estamos en unos procesos de restauración. En esos procesos de conservación, de limpieza, evidentemente lo hacemos en húmedo, todos estos procesos continuamos en húmedo y es necesario ese proceso de secado, ese control al máximo de secado. Evidentemente, si tenemos la fortuna de estar en un centro o en un gabinete o con un recurso financiero en el que puedas asumir o contener esa fase de secado con unas infraestructuras maravillosas, enhorabuena y me alegro. Pero en muchas ocasiones realmente hay que darle un poco, pues como decía Andrea ayer, ¿no? Buscarte la vida, darle un poco a la imaginación y controlarlo, hacer una cámara de secado, pues básicamente con plásticos, un deshumidificador con unas mediciones que no se ven muy bien pero está por ahí, termómetros, data glowers, etc., en el que estás en todo momento periódicamente midiendo las condiciones de humedad y temperatura y estás en todo momento controlando la fase de secado y el nivel, o puedes incluso llegar a analizar los niveles de humedad que tiene en el interior del objeto y por lo tanto estás extrayendo. A mayores, poco a poco vas cogiendo los objetos, periódicamente los vas cogiendo, pesando, midiendo, etc. Como material inorgánico, bueno, es necesario, pero a nivel orgánico ya ni te cuento, ahí sí que ya necesitas unos medios muchísimo más aparatosos, pero que el objetivo o la metodología fundamental es la misma. El controlar esa fase de secado, el poder sacar un objeto de su medio acuoso a poder mantener el objeto en medio aéreo. Más o menos infraestructura o más o menos complicado, pero el objetivo principal es ese. Y vuelvo a insistir que estamos desde el punto de vista de conservación, es decir, en un momento en el que tú ya has puesto el objeto a salvo, entre comillas, en el medio aéreo, digamos que lo que es el proceso de conservación se mantiene. A partir de ahí, lo que tienes que tenerlo es en unos lugares o en un depósito donde tienes que mantener unas condiciones medioambientales controladas, mantener el ambiente para que ese objeto no continúe degradándose y ese objeto no tenga los procesos de alteración activos, que no tenga daños y no, o sea, no tenga unos agentes activos y dañinos al objeto. Básicamente, de un último apéndice que se me quedó en el tintero, es mencionar el hecho de que un objeto evidentemente es parte de un patrimonio. Volvemos otra vez a poner en mención a Querol. Evidentemente un objeto es parte de esa herencia, de esa entidad, de una civilización, de una cultura, pero un objeto en sí no deja de ser más que un objeto. Solo y exclusivamente se le puede trasladar, se puede extraer el néctar de la información, el néctar de todo ese registro, toda esa información para poderlo preservar, pero un objeto en sí, en el fondo, hay que, una vez que se ha estudiado, no deja de tener más información. Entonces, bueno, tener pilas de estanterías donde los medios de las condiciones medioambientales están abandonadas, pues en realidad creo que es una irresponsabilidad por parte de todos. El sacar solo y exclusivamente por decir de sacar, o el sacar por decir que se tiene que tengo que tener,
considero que es una irresponsabilidad por parte de tanto los profesionales como no los profesionales, porque evidentemente es un objeto, se merece un respeto en cuanto a valor científico, histórico y artístico de toda la información que te puede dar, de todo, insisto otra vez, toda la información que te puedes dar, pero evidentemente el objeto como sí también debe tener información. Entonces, se puede registrar, se puede tener información, se puede retirar esa información debajo del agua y se puede preservar el objeto in situ, contextualizado dentro de un yacimiento, contextualizado dentro de unas condiciones y para un futuro, que puede haber en un futuro unos medios que a lo mejor nos da una investigación diferente. Y no sé cuánto tiempo he gastado, no sé cómo estamos de tiempo, pero básicamente darle muchísimas gracias. No sé si esta charla es un poco a la alegría de Antón, pero bueno, teniendo en cuenta que me debe una, pues me he tomado la libertad de dar este tipo de concierto, de tener la información de una conservación in situ, pero una conservación in situ no significa no información y no divulgación y tapado. Y solo me queda pues ponerme a disposición del que necesite y lo que humildemente pueda aportar o ayudar. Hola, Diana. Enhorabuena por la exposición. Veo que llevas las cuentas. Bien, varias cosas. Primero, nos dice Andrea que la campaña SOS continúa. Me alegra Y escuchar. gracias a ella se encontraron los pecios de Fes de Fontañes en Palma y 17 sables en Formentera. Otras preguntas. Aarón Barreira pregunta: ¿cómo se testan y seleccionan los materiales y herramientas usados en la restauración? Resinas, pinturas, químicos. Hola, Aarón. Me alegra mucho de tu palabra. ¿Cómo se testa los materiales que los restauradores utilizamos? Por ahí irá la pregunta. Sí. Básicamente, vale, te acabo de ver, muchas gracias. Básicamente los los productos de restauración evidentemente van a un laboratorio centrados y unos laboratorios específicos de materiales o de productos de materiales. Son unos químicos industriales y básicamente le llaman pruebas de envejecimiento. Evidentemente, esas pruebas de envejecimiento no tienen como objetivo lo que es tener un objeto debajo del agua o este material preservarlo debajo del agua. Evidentemente no, pero sí los conservadores restauradores, cuando buscamos un objeto o cuando Andrea vio, bueno, pues voy a buscar una resina o voy a utilizar un material, aunque sea metálico, sea inocuo y tal. Nos viene un poco como experiencia en otras condiciones. Evidentemente tiene que tener unas características de inerte, unas características de termoestables, unas características bueno, ahora no me va a salir la palabra, de contracción y flexibilidad, ¿no? Tiene una palabra concreta, pero ahora no me va a salir. Son unas condiciones en las que sabemos que en un laboratorio han estado completamente controlados y han buscado que esos objetos sean estables desde esos puntos. Por eso, por ejemplo, las gomas no las utilizamos, porque bueno, yo no sé si os dais cuenta muchas veces de es que tenemos la goma aquí tirada en el galpón y al final se cuartea. No sé si tenéis esa imagen, pues.
directamente esos objetos ya no los utilizamos. Y muchas veces es el ensayo y error, realmente. Voy a ser sincera, un poco haciendo un favor a Antón y un poco velando tu aportación y sobre todo estas conferencias. Voy a ser sincera, muchas veces hacemos el uso de la... Uy, te has cortado. Te has quedado congelada. Perdón. Sí, quedaste colgada por lo que he visto. Pues eso, continúa donde lo dejaste. Completamente sincera, pues te digo que muchas veces es ensayo-error. Comprobamos, sobre todo si tenemos la suerte de campañas sucesivas, ¿no? Que sabemos que hay muchas posibilidades de que al año siguiente podamos pues es magnífico ese tipo de tratamientos porque tú los utilizas, tú los usas. Pues Andrea los puso ayer perfectamente, ¿no? Que al principio utilizó una resina, no funcionó, no llegó a funcionar de todo, he cambiado el método, cambio por otro tipo, cambio de otra manera y no va mal, efectivamente no va mal, pero bueno, lo he cambiado, lo voy mejorando y en el fondo es ensayo y error, porque, insisto, si empieza a haber ahora estudios, a nivel químicos me refiero, empieza a haber estudios de presión y de temperatura, pH, etc. Bueno, lo vamos a dejar aquí, que hay algún problema de conexión y las preguntas las pasamos por escrito. Jesús. Bueno, pues llegamos al punto y final de este cuarto día de las cuartas jornadas de Historia y Arqueología Marítima Ciudad de Viveiro, y mañana tenemos el último día con una conferencia a las 18:30 del doctor Felipe Cerezo Andreu, que nos hablará de Entre las columnas de Hércules, arqueología subacuática de un espacio privilegiado. En este caso nos trasladaremos al sur de la península ibérica, a la bahía de Cádiz, con el proyecto Heracles. Pues nada, pues muchas gracias por su participación, a los oyentes, a los ponentes, a la organización, y buenas noches y buen descanso. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.
Asómate a algo nuevo. Asómate a nuestras playas, a nuestras rutas, a nuestros paisajes. Asómate a nuestras casas rurales, a nuestros apartamentos y a nuestros hoteles. Asómate a la piscina del spa, a la barra del bar. Asómate al camino. Asómate a nuestra gastronomía, a nuestra historia. Asómate a Viveiro. Vive Viveiro.